Entonces fíjate, yo les traje esta flor navideña que tenemos acá. En el día de hoy se las voy a hacer en una vela esférica. ¿Sí? Esa está a medio pintar para que vean cómo queda. Y se las voy a hacer en una vela esférica, que es como hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque las velas cilíndricas es algo más común, es mucho más fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es un diseño como el que tenemos acá. ¿Sí? Es algo sencillito. Para los patrones tenemos que tener los diseños bien sencillos. A veces no se marcan todos los detalles, precisamente porque eso lo vamos dando poquito a poquito a medida que vamos tallando. Así que no es necesario todos los detalles de la flor. Necesitamos papel vegetal, ¿sí? Y necesitamos con un lápiz calcar nuestro diseño sobre ese papel vegetal. Una vez que lo tenemos de esta manera, pues entonces vamos a colocarlo sobre la vela. Necesitamos fécula de maíz también, aparte del papel vegetal y el diseño. Necesitamos nuestra vela de aproximadamente 500 gramos. Necesitamos pinceles de distintas cerdas, tanto de cerdas duras, redondos, como de cerdas suaves, planas, como este que tenemos aquí. Necesitamos un Kemper, que es muy importante, que es nuestra herramienta de tallado. Y necesitamos una brocha como esta, o un pincel grueso. Esto es para limpiar los restos de parafina que dejamos en nuestra vela. Y súper importante también, se me había olvidado, un bolígrafo sin tinta, que yo estoy segura que todas en la casa tenemos un bolígrafo sin tinta que podemos utilizar. Vamos a utilizar pinturas al frío para nuestra vela. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar ese diseño sobre nuestra vela. En el caso de que yo quiera que mi diseño esté sobre la vela, como lo podemos ver acá. Colocar acá, que está sobre la vela. Bueno, pues así lo vamos a colocar en el día de hoy. Y con el bolígrafo sin tinta, fíjense que no vamos a adherir, sino que simplemente con nuestra mano vamos a sostener allí donde queremos que ese diseño permanezca. Y entonces vamos a comenzar a remarcar con el bolígrafo sin tinta todo ese diseño. Vamos a dar una presión media, un poquito más de presión como la que damos cuando estamos escribiendo, para que todo ese diseño se marque sobre nuestra vela. Y acá lo que les va a suceder es que se les va a arrugar el papel en algún momento. Cuando eso les suceda, milagros, tienen que ir, cuando yo voy de un lado a otro y en este punto, fíjense que ahí se arrugó el papel, bueno, yo vengo desde el otro punto, o el punto que está de frente, y bajo. ¿Sí? Y ahí ya mi línea queda marcada sin ningún problema. Fíjense acá, se me vuelve a arrugar el papel, pues yo me vengo del lado contrario hasta abajo y no hay problema, mi línea se marcó completa. Yo vengo y marco todas mis líneas. Es importante que marquen bien todas sus líneas en la vela, porque de ahí es donde vamos entonces nosotros a realizar un buen tallado, con todas las líneas de nuestro diseño, sin quitarle nada, sin ponerle, sin quitarle líneas, o sin ponerle líneas que no vayan, y para que no se confundan. Déjenme. Fíjate, milagros, yo me adelanté un pasito aquí sin decirte y le coloqué la fécula de maíz de una vez a mi vela. ¿Para qué es la fécula de maíz? Básicamente en mis velas es solamente para visualizar el diseño, para que se vea mejor. En el caso de las velas comunes tienen que colocar la fécula de maíz y el alcohol para que la pintura se pueda adherir perfectamente sobre la vela. En el caso de estas velas no es necesario ni la fécula de maíz ni el alcohol. Sin embargo, para trabajar mucho mejor y no forzar la vista, bueno, pues podemos colocarle sin problemas la fécula de maíz y observar mejor nuestro diseño. ¿Sí? Porque esta parafina es especial y permite que la pintura se adhiera perfectamente sin ningún problema. Entonces fíjense, una vez que yo tengo mi diseño remarcado, que ya lo van a ver mejor, yo vengo a trabajar con mi Kemper. El Kemper es la herramienta básica para tallar. ¿Cómo vamos a trabajar con esa herramienta? Vamos a trabajar en forma de escritura, como la estoy tomando yo ahorita. No vamos a trabajar de otra forma, sino de esta manera, en forma de escritura. ¿Qué pasa? Que lo primero que voy a hacer es remarcar todas esas líneas. Todas las líneas que yo marqué con mi bolígrafo sin tinta las voy a remarcar
con la ayuda de la punta del Kemper. Ok, a darle más profundidad. Sí, a darle un poco más de profundidad para visualizar mejor ese diseño. ¿Qué pasa? Que siempre esta parte cóncava del Kemper que tenemos acá, ¿sí? Siempre tiene que estar así, de frente a mi línea. Okay. Fíjense bien, eso es bien importante para que puedan marcar todas sus líneas perfectamente. Entonces fíjense, yo vuelvo a colocar fécula de maíz, ¿sí? Sobre mi diseño. Fíjense, aquí ya lo ven perfectamente. Fíjense cómo se ve aquí, ¿sí? Y entonces el primer paso que vamos a hacer es hacer mi línea separatoria. ¿En qué consiste mi línea separatoria? Quiero explicárselo muy bien acá. Mi línea separatoria consiste en que yo voy a sacar ya a relieve mi diseño. ¿Cómo saco yo a relieve mi diseño? Pues voy a pasar el Kemper por todas estas líneas que yo le estoy pasando acá, toda esta guía. Esto es algo para que lo puedan comprender mejor, ¿sí? Toda esta guía que está acá, por allí es donde tiene que pasar el Kemper. El Kemper tiene que ir en ese mismo orden y en esa misma profundidad. ¿Cómo vamos a hacer? A llevar eso a la vela, pues de esta manera. Yo empiezo sacando mi diseño a relieve, pasando el Kemper varias veces por esas líneas. Fíjense acá cómo hago yo. Lo paso más o menos. Bueno, no les puedo decir un número porque la presión de la mano de cada una es diferente. Entonces fíjense acá que yo voy, mientras más veces pase el Kemper, pues esa línea se va a ir tanto profundizando como poniendo más gruesa. Eso lo vamos a hacer por toda la parte externa. Yo aquí les traje un paso más adelantado. Déjenme terminarles algo por acá. Les traje un pasito más adelantado que fue este que tenemos acá, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya estoy sacando ya yo aquí saqué mi línea separatoria. ¿Cómo yo voy a hacer este trabajo? Una vez que yo tengo esta línea gruesa, ¿verdad? Voy a darle con el Kemper de esta manera. Voy a colocar mi Kemper en forma horizontal y entonces voy a empezar a redondear y a rebajar todos esos filos que yo marqué haciendo mi línea separatoria. Un biselado. Sí, exactamente. En la parte de cada pétalo, ¿sí? O esto que tenemos acá, cada hojita de nuestra flor, vamos a hacerlo de esta manera. Una vez que yo separo mi pétalo con mi línea separatoria, valga la redundancia, voy a separar mi pétalo de esta manera, paso el Kemper varias veces por la línea, luego redondeo toda esa superficie y la forma de hacer cada hojita es dándole esa nervadura central que es característica de las hojas, ¿sí? De esta manera uno pasa el Kemper varias veces por la misma línea central de la hoja, varias veces siempre en la parte de adentro más gruesa que la parte de la punta, y luego entonces sí voy a redondear tanto un lado de esa línea, ¿sí? Como el otro, de esta manera. Redondeo rapidito acá. Y cuando ya yo tengo pues mi nervadura central lista, acá la podemos ver perfectamente, pues entonces hago mis nervaduras laterales, que son más fáciles, desde adentro de la nervadura hasta afuera. Fíjense que no es algo que tiene que quedar perfecto, realmente la naturaleza es algo imperfecto, las líneas no son rectas, son curvas incluso, así que no tengan miedo de está bien o mal porque son hojas. Entonces fíjense, así debe quedar miren esta que está aquí lista, así debe quedar cada una de las hojitas de nuestro tallado. Vamos a explicarles aquí, quiero explicarles la parte de la pintura. Vamos a utilizar aquí la técnica, a mí me gusta mucho la técnica de pincel seco, Milagro. Ajá. Fíjate que mis trabajos la mayoría son trabajados de esa manera. Sí. Entonces esa técnica da un toque como envejecido a nuestra vela. ¿Cómo es la técnica de pincel seco? Pues consiste en trabajar con mis pinceles de cerdas duras redondos, como el que tenemos acá, ¿sí? Y entonces vamos a mojar en nuestra pintura, vamos a mojar nuestro pincel de pintura y entonces vamos a descargar toda esa pintura de nuestro pincel. Cuando el pincel llegue a este punto, fíjense que ya casi no pinta, ¿sí? Pincel seco, por eso es el nombre de la técnica. Entonces vamos a proceder a darle brochazos con las puntas del pincel a toda nuestra vela.
de esta manera. Fíjense que no estoy arrastrándolo, sino que estoy simplemente pasándolo por encima, con las puntas de mi pincel, pasándolo por encima de la vela. Eso es pasito a pasito. Fíjense que aquí está un comienzo, vean cómo se ve acá. Aquí estaba empezando yo mi trabajo de pintura. Fíjense, voy a mostrarles aquí cómo se va esto poniendo rojito. Fíjense acá. Y ese efecto, perdón, ese efecto que le diste en el contorno de la textura, así como punto infinito. Ah, ok, fíjate, Milagros, esa textura la damos con la ayuda de las gubias. Las gubias son unas herramientas que trabajamos en la madera generalmente, pero también descubrimos que nos ayudan a tallar sobre las velas perfectamente. Recuerda que la parafina es un material muy noble y nos ayuda muchísimo el que sea de esa manera para poderlo tallar perfectamente. Las gubias, que se las voy a estar mostrando se las voy a estar enseñando en las demostraciones gratuitas, cómo las utilizamos incluso. Yo les muestro, les enseño cómo las van a utilizar para dar este tipo de textura y este tipo de relieve a nuestras velas. Es bien importante. Fíjate que acá tenemos otro tipo de relieve que es como una textura de tronco en nuestra vela. Entonces esas no las dan, son las gubias. Fíjense ahí cómo va agarrando color. Ya yo aquí tengo mi paso más adelantado. Vean cómo a medida que yo voy pasando mi pincel varias veces, pues entonces llega al color que deseo. ¿Ok? Entonces, para darle ese matiz de mi hoja o de mi flor navideña, pues yo voy a utilizar color naranja en este caso. Yo trabajo siempre con lo que es la teoría del color, Milagros. Siempre vamos a utilizar como que tonos sobre tonos de la misma gama para entonces crear todos nuestros matices. En este caso vamos con el rojo, pasamos al naranja y luego terminamos con el amarillo. ¿Ok? Eso es lo que voy a estar haciendo. Fíjense que acá yo con el naranja simplemente se lo voy a dar a partes específicas de mi hoja. Las partes más sobresalientes. Sí, las partes más sobresalientes. Y recuerden que las hojitas, hay un lado que siempre va a ser un poco más claro que el otro. ¿Ok? Eso nos lo va a dar toda esa luz y toda ese matiz de nuestra vela, nos los va a dar el color. ¿Ok? Los distintos colores que le pongamos a nuestra vela. También es importante que siempre trabajen de esta manera en mis velas. Utilizamos el brillo al agua, Milagros, para finalizar nuestra vela. Fíjense acá cómo queda mi hoja, cómo para se fijarlo, sí. la técnica. Ajá, sí. Utilizamos brillo al agua o laca. Laca ¿Qué tipo de laca? Laca de la mate. Utilizo la mate y luego le doy brillo con brillo al agua. Hay diferentes marcas de ese brillo y las pueden utilizar cualquiera de ellas.